Amós capítulo 7, verso número 1 en adelante. Solo vamos a leer un versículo. Vamos a ponernos en pie para poder leer esa palabra de parte de Dios. Vamos a leer el versículo número 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. La palabra del Señor dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Oramos para que administres nuestras vidas, que nos ayudes a ser exhortados, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fundamentar, ministrar nuestras vidas y corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a hablar de la plomada. Ese es el título del mensaje de hoy. La plomada. ¿Y por qué es así? En este texto de la palabra de Dios podemos encontrar 4 diferentes visiones. Nosotros solo vamos a ver tres de esas visiones. No vamos a ver la cuarta, porque está ya más abajo, más en el capítulo 8. Pero lo que sucede es que el profeta Amós, como yo les he enseñado, es un profeta que habla de la injusticia social. Y está profetizando en un tiempo difícil porque Samaria, porque Israel como tal, estaba prosperando de una manera grande económicamente. Pero el hecho de que estaban prosperando financieramente, el hecho de que estaban prosperando económicamente, eso, hermano, daba consigo un resultado. El hecho de que ellos prosperaban económicamente era un detrimento a la situación espiritual. Porque a pesar que había mucha abundancia, había mucho dinero, mucha buena economía, el pueblo estaba sin una buena moral, el pueblo se había apartado espiritualmente de Dios. Entonces, en el capítulo 7, Dios le va a dar estas 3 visiones a Amós. Estas visiones, hermano, nosotros tenemos que interpretarlas como esa situación, prácticamente una expresión de Dios de poder usar cosas cotidianas, cosas que vemos día a día. Por ejemplo, vamos a ver en estas 3 profecías 3 figuras. La primera es de langostas, la segunda es de fuego y la tercera es de la plomada. Entonces, vuelvo a repetir, el concepto de la visión implica que el profeta recibe un ejemplo de la vida diaria, un ejemplo de algo práctico, y él tiene que descifrar el sentido de esa profecía. O sea, para él es importante descifrar el sentido si lo tiene claro, pero habrán cosas como la plomada que es muy difícil interpretar, y por eso es que Dios se las va a revelar. Entonces, en los primeros 2 casos, las 2 visiones están clarísimas y el profeta entiende qué es lo que va a pasar, que es un gran juicio que viene a Israel en las primeras 2. Pero en la tercera, que es la plomada, el profeta posiblemente no va a comprenderlo. Por lo tanto, Dios mismo se va a encargar de explicarle la señal. No va a ser necesario que el profeta entienda o discierna, no, sino que Dios le va a dar los detalles de la profecía. Entonces, veamos aquí paso por paso. En primer lugar, veamos la primera visión que tuvo Amós con respecto al juicio. Esta primera visión es de langostas. Diga conmigo, langostas. Ok, desde ya, cuando usted ve langostas en la Biblia, como lo dice el profeta Joel, es porque viene un juicio de carácter natural. Ellos eran agricultores, dependían de las cosechas de trigo y por lo tanto dependían de las cosechas anuales también. Hoy en día usted sabe que el precio del pan, el precio de muchas cosas ha aumentado. Mucha de esa razón es la guerra que está desarrollándose, ¿verdad?, de parte de Rusia en Ucrania, porque Ucrania es uno de los grandes, ¿verdad?, productores de trigo en el mundo. Y esto, hermano, ha llevado hambre al mundo completamente por la escasez, por lo difícil que es ahora, pues, comprar el trigo. Ya el pan ha aumentado de precio. Ahora, en este caso, en Israel habían varias cosechas, pero les explico esto. Había una cosecha que era el tributo del rey.
Entonces, esta cosecha estaba dedicada solo para que el rey comiera bien. Pero la otra parte de la cosecha era dedicada al pueblo. Entonces el profeta ve que langostas están preparándose. Dios está preparando langostas para que se coma la cosecha, para que se coma la cosecha de ese año. Pero mire bien, no la que pertenece al rey, sino que la que pertenece al pueblo. Si ellos ese año reciben una situación donde las langostas comen, ¿verdad? Comen la producción, comen el trigo. El otro año iba a haber una gran hambruna. Pero mire qué difícil. Esa hambruna iba a afectar solamente a la gente más pobre, porque a la gente rica no la iba a afectar. Los cortesanos, la gente que pertenecía a la monarquía de Israel, ellos no iban a ser afectados. Los que iban a ser afectados era la gente del pueblo, la gente pobre. A veces, hermano, tenemos que ver que los juicios de Dios son terribles. Y ya lo vamos a ver por qué es que los está juzgando de esa manera. Pero ¿cómo podemos interpretar esto en nuestra vida? Momentos donde usted encima de la escasez viene una escasez más grande. Pero ¿cuál es el punto? Dios está a punto de disciplinarte. Dios está a punto de traer juicio a tu vida. Pero la función del profeta es importante en este texto. ¿Por qué? Porque el profeta va a interceder. Diga conmigo, interceder. La intercesión es importante, porque cuando a usted le viene un juicio de parte de Dios, si usted se arrepiente, si usted se humilla ante la presencia del Señor, oiga bien lo que va a pasar. Tal vez no lo va a perder todo, va a perder una parte, pero Dios le va a ayudar. Y yo a esto, hermano, siempre yo lo he expresado con aquella acción, ¿verdad? De que muchas veces, hermano, cuando nosotros vamos a que nos inyecten o vamos a que el médico nos ponga una inyección, el médico nos dice, póngase blandito, porque saben perfectamente que si se inyecta y usted tensiona el músculo, ¿qué es lo que pasa? A usted le duele más. Hay personas que cuando comienzan un proceso de juicio, cuando comienzan un proceso de disciplina divina, en lugar de ponerse blanditos, se ponen más duros. Pero ¿cuál es el punto? En esta primera visión, el profeta y el pueblo pueden arrepentirse y cambiar. Y si Dios ha estimado destruirlos, Dios puede cambiar el castigo. Dios puede cambiarlo. Entonces eso es lo que aprendemos detrás. Leamos el versículo número 1 para que veamos esto. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, Él, o sea Dios, ¿verdad?, criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las sigas del rey. Mire qué interesante. Las sigas del rey eran los tributos que le daban al monarca, los tributos que él iba a comer. El rey no tiene problema, el rey va a comer bien. El rey tiene, hermano, un gran convite, un gran banquete. Los que van a sufrir son el pueblo, porque después de ese juicio de langostas, el otro año no va a haber comida en el pueblo. Hermanos, habrán momentos en nuestra vida que por nuestra desobediencia nos vamos a buscar que Dios nos llame la atención, tocándonos áreas de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que yo veo en este juicio? En la primera etapa del juicio, Dios no te quita todo, solo te toca una parte para que reflexiones. Habrán personas en esta mañana que Dios les ha tocado parte de su salud, que Dios les ha tocado parte de sus finanzas, que Dios les ha tocado parte de su situación familiar. Pero ¿cuál es el punto? Si ya comenzó a tratar contigo porque tu esposa te ha abandonado, porque no vives con ella, porque tu vida es una crisis, entonces ¿por qué no cambias? ¿Por qué no te pones blandito? ¿Por qué no le decís al Señor, yo quiero cambiar, Señor? Humillate ante Dios y dale el espacio que Él te transforme. ¿Por qué? Porque en este punto puedes cambiar todavía, hay oportunidad. Diga conmigo, esperanza. Hay esperanza que no te destruya. Lo vuelvo a repetir, en el primer juicio, parte del pueblo va a sufrir, pero otra parte no va a sufrir. Y esto representa que cuando Dios comienza a entenderse con nosotros, nos toca áreas de nuestra vida. No nos toca todo, pero nos toca parte. Mira, yo me acostumbré tanto de venir de Usulután a San Salvador por calenturas de mis hijas.
Porque mire, uno tiene que ser honesto. Y cuando, por ejemplo, a mí me dicen, es que fíjese que el hijo de fulano, yo no digo que a veces nuestros hijos se enferman por descuido, por cualquier otra cosa, pero cada vez que yo llegaba al hospital pagando $40 de consulta, ¿verdad?, al pediatra, y comprando medicamentos, otros $70, ¿verdad? Entonces, la tremenda, ¿verdad?, el tremendo resultado del diagnóstico es que es viral, decían ellos, es viral. Yo me acostumbré tanto a lo viral. ¿Sabe por qué? Porque eso viral, eso es Dios, hombre. Porque muchas veces estamos peleando con la esposa, en la familia. Y entonces Dios tiene que tocar un hijo para que nos corrijamos. Hay veces que Dios va a tocar suave. Él no va a destruir, pero va a tocar, va a llamar la atención. Y cuando nuestros hijos tienen estas situaciones, cuando en la familia hay una situación de salud, uno tiene que preguntarse si Dios le está demandando algo y si le está llamando la atención para cambiar. Yo me acostumbré a venir, salíamos con mi esposa, la consulta es viral. No, es que es pleito, eso es viral, es un pleito con mi mujer. Y claro, por el pleito que tenía con mi esposa, la niña se enfermaba y Dios me corregía y salíamos huyendo. Pero yo sabía que era Dios tratando con nosotros. ¿Cuántas veces Dios te toca parte, pero no todo? Ahora, hasta ahí, ¿sabes cuál es la bendición? Mira lo que pasa con el profeta. En el versículo número 2, el profeta intercede. Diga conmigo, perdón. El profeta va a pedir perdón por el pueblo. Perdónalos. Ten misericordia de ellos. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, ahí está el profeta intercediendo. Mire bien, el versículo 2, segunda parte, nos muestra que si nosotros intercedemos, si nosotros oramos a Dios pidiéndole perdón, Él va a tener misericordia de nosotros. Mire qué dice. Yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. Y mire la pregunta, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Diga conmigo, Dios cambia si yo cambio. Qué bonito, ¿verdad? Esos programas del sistema penitenciario que ponen a la gente que está en proceso de poder salir dentro de poco ya por la cuestión de la vigilancia penitenciaria, y en las camisas dice, yo cambio. Y usted ve a la gente que está trabajando en la calle, que está trabajando asfaltando, haciendo un trabajo tal vez de mejoría de una calle, de una vecindad, y ellos dicen, yo cambio. ¿Por qué? Porque son personas que han cometido delitos, pero que están retribuyéndole a la sociedad. En la primera parte, Dios puede cambiar contigo si tú cambias con Él. Y Dios dice, mira bien, si intercedes pidiéndome perdón y te reconcilias conmigo, no te quito todo, te quito una parte, pero voy a tener misericordia de vos. No te voy a acabar, no te voy a destruir. Hermanos, qué bonito fuera que nosotros fuéramos tan entendidos que con poquito nosotros ya entendiéramos que Dios está demandándonos. Hermanos, ¿cuántas personas aquí luchan, verdad? Que hay domingos que se pelean con la esposa, ya no vienen juntos a la iglesia, los hijos se quedan por un pleito. Hermanos, no dejen que se robe la bendición el enemigo. Vengan, esfuércense, luchen. Y si Dios está tratando con nosotros, entonces mira el carácter de Dios, que Él permite que nosotros oremos. Todavía podemos orar para decirle a Dios, cambia esta situación, para decirle a Dios, renueva las circunstancias. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta? Un texto de la palabra de Dios. Y te lo voy a comentar en este momento solo para que te quede ahí en el corazón. Es un texto que no quiero que busque, sino que solo escuche. Escuche esto. Cuando la Biblia habla del alfarero, Dios es un alfarero. Pero lo que pasa es que esta figura del alfarero representa que Dios, si nosotros nos ponemos blanditos, si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios también puede cambiar, porque nosotros somos barro en las manos de Dios. Y Él no quiere destruirnos, Él no quiere acabarnos, sino que Él quiere que nosotros tomemos otra forma. Pero ¿qué nos toca? No se ponga duro, hombre. Si Dios le está demandando porque usted ha dejado a su señora, porque usted se ha separado y Dios le está demandando esas cosas, regrese con ella, pídale perdón a Dios antes que lo pierda todo. La figura del alfarero es preciosa.
Escuche este texto de la palabra en Jeremías 18, no lo vaya a buscar, solo óigalo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Mire bien, Dios va a hablar para arrancar, derribar y destruir. Pero, oiga bien, 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Mira, Dios cambia con nosotros si nosotros cambiamos. Y Él había pensado destruirnos, pero Él cambia y dice: no, ya no te voy a destruir, te voy a dar una oportunidad, te voy a cambiar, voy a trabajar contigo. Pero escuche bien, seamos sensibles a la voz de Dios, hermano. No seamos rebeldes, no seamos rebeldes. Si Dios está hablando a nuestras vidas, pongámosle atención a lo que Él habla a nosotros. Si Él nos está diciendo que tenemos que hacer un acuerdo con Él, si Él nos está diciendo que tenemos que servir, hagámoslo, hermano. No seamos desobedientes, porque Dios cambia si yo cambio. En este momento podemos cambiar. Pero ojo, aquí viene el segundo juicio. Mire lo que dice el versículo 3 como respuesta de la intercesión de Amós. Versículo 3: se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Diga conmigo, se arrepintió. En el hebreo, la palabra hebrea es Naham. Diga conmigo, Naham. Como Naham significa arrepentimiento de Dios. Pero oye, ponga atención. Toda la vida en el Antiguo Testamento, cuando se arrepiente un hombre, la palabra que se utiliza es shuv, que quiere decir cuando un hombre se da cuenta del daño que ha hecho y tiene que cambiar. Pero Dios, hermano, no se arrepiente como el hombre, porque Dios es perfecto. Dios no comete pecado, por eso no se arrepiente como el hombre. Por eso en hebreo cambia, y Naham significa, diga conmigo, compasión. O sea, Dios dice: no quiero destruirte, tendré compasión de ti, te voy a dar una oportunidad de cambio. Cuando dice la Biblia se arrepintió, debería de ser traducido como Dios tuvo compasión y cambió de planes. Porque Dios no peca y no se puede arrepentir. El hombre peca y se tiene que arrepentir. Nosotros somos los que pecamos, Dios no peca. Por lo tanto, Dios puede cambiar sus planes de castigo si yo me humillo. Amén, hermanos. Ahora, veamos la segunda parte. Porque en la segunda ocasión Él va a ver una visión más. Diga conmigo, fuego. Vea el versículo 4. Esta es la segunda visión. Jehová el Señor se mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Mira bien, ¿qué es lo que ve usted ahí? Fuego y abismo. La palabra hebrea abismo es la palabra tehom en hebreo, y lo que quiere decir son, diga conmigo, aguas. Los judíos pensaban que había una fuente de aguas debajo de la tierra, y sí lo hay. ¿Por qué? Porque ellos veían que el mundo tenía aguas en el cielo y aguas debajo de la tierra. Los judíos no ven como nosotros el mundo. Nosotros sabemos que el mundo tiene una circunferencia. Para los judíos el mundo era plano y pensaban que el mundo terminaba hasta donde se alcanzaba a ver. Pero ellos pensaban que abajo, debajo de la tierra hay agua, arriba en la tierra hay agua, ¿verdad? Pero el mundo para ellos es plano. Ellos no conocían de ciencia, pero tenían la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Viene un juicio de fuego que va a secar, oíme bien, va a secar los pozos y va a secar los ríos de la tierra. ¿Cuántos aquí están pasando por sequía? Por una sequía tan terrible que no producen nada, que no hay ingresos para poder pagar esto, lo otro. Una sequía de vida que ni te dan ganas de venir a la iglesia. Una sequía espiritual que no te dan ganas de venir a adorar. Una sequía tan dura en tu vida que tú sentís que te estás ahogando.
¿Sabes cuál es el problema de este juicio, el segundo juicio? En este segundo juicio, poneme atención, no es como el primero. En el primero algo se puede recuperar. En el segundo, comenzás a perder. Comenzás a perder. Pero comenzás a perder todo por nuestra desobediencia. Mire lo que dice Amós. Amós está preocupado porque sabe que si Dios manda fuego del cielo, va a destruir toda la tierra y va a secar los ríos y va a secar los pozos. ¿Cuánta gente aquí ha pasado por una etapa en su vida donde ha pasado una etapa de muerte, una etapa de enterrar a un ser querido y ha sentido una sequía en su vida, que se ha secado el pozo, que se ha secado la fuente de agua? Habemos personas, imagínense ese asesinato que vimos esta semana, homicidio. ¿Cómo estará desesperado este hombre que sabía que lo iban a ir a embartolinar, que lo iban a procesar, que mejor decidió tirarse un balazo? Imagínese la tormenta que llevaba en ese corazón ese hombre. Imagínese el tormento que llevaba en su alma. Peor si no era creyente, peor si no era cristiano. Un tormento terrible, hermano. Y hay personas en esta mañana que han pensado incluso en hacerse daño. Se les ha pasado en algún momento pensamientos de suicidio. Porque a veces el alma la tenemos tan atormentada que sentimos que fuego está cayendo. Entonces el profeta intercede por segunda vez. Y en el versículo 5 él va a interceder. Pero ¿sabes cuál es el problema de Amós aquí? Él sabe que si tira fuego Dios, se va a acabar todo, no va a quedar nada. Entonces, en lugar de pedir perdón como lo pidió en la primera etapa, aquí dice cesa ahora. Mire lo que dice el 5. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Por qué? Porque te vas a acabar todo. Vas a acabarte a toda la gente. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Hey, mira, Dios, te lo vas a acabar. Mire, hermano, usted no ha orado así alguna vez, que ha dicho, Señor, ten misericordia de que te lo vas a acabar, Señor, te lo vas a acabar. Muchas personas oran para que Dios cambie personas, para que Dios cambie seres queridos, pero claro, esa oración implica a veces dolor, a veces problemas. Entonces, póngame atención. En el primer juicio se salva una parte de la tierra, pero en el segundo juicio ya no te salvas. El dolor llega a todas partes. Pero ¿sabes cuál es el punto? Todavía Dios te da una oportunidad más. Porque en el versículo 6 dice que después de interceder Amós, pone atención, después de interceder Amós, Dios se arrepintió nuevamente, otra vez Naham, y dice, no me lo voy a acabar. Mira el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? Les está dando una segunda oportunidad. Ya conmigo la segunda oportunidad. Mira, poneme atención. Si no te detenés ahorita, porque Dios dice, todavía tiene algún temor de mí. Todavía hay temor de Dios en esta persona. Claro, está haciendo las cosas malas, pero todavía tiene temor, porque usted está luchando, porque usted sabe que se está acostando con un hombre casado, porque usted sabe perfectamente que anda enamorando a una mujer y usted tiene su esposa. Pero en el corazón usted lucha, usted dice, no, yo no quiero hacer esto, pero mi carne, mi debilidad. Hermano, hay mucha gente viviendo en esa debilidad. Yo no entiendo por qué es esto así. Hablaba ayer con unos amigos porque fui a una boda del pastor Miguel Merino. Y yo hablaba con unos amigos en la mesa. Ahí estaba el hermano William Pérez, estaba su familia, estaba el hermano Manuel. Yo les decía, mire, qué difícil, ¿verdad? Que en Cojutepec, hermano, la gente no quiere casarse. Explíqueme usted cómo yo, o sea, en todo el tiempo que yo he sido pastor, en un año yo he casado 7, 8 parejas. Vengo a Cojutepec y yo no sé qué pasa aquí. No se quieren casar. Y los que están casados están arrepentidos. Entonces, y uno dice, ¿y qué hago? Pues, porque yo quiero que la gente
mejore, yo quiero que la gente prospere. Pero la gente no quiere arreglar sus cosas familiares. Pero ¿cuál es el problema? Todavía poder rescatar. Porque mucha gente no se quiere casar porque les gusta andarse metiendo con varias mujeres, hombre. ¿Y cuál es el pensamiento del que vive acompañado? Que va a encontrar otra mejor que la que tiene. No vas a encontrar otra mejor. No la vas a hallar. Mírate primero, mira cómo estás. Está bueno que fuera Brad Pitt, ¿verdad? Pero ahora ¿quién te va a querer? Y lo peor es que sos acabado. ¿Quién va a querer un acabado? Si para que una mujer, ¿verdad?, ya en las edades de 50 años te haga caso, tenés que tener un poquito de pisto, pues. Pero si estás acabado, no, hombre, ¿quién va a querer? ¿Ah? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esa pecaminosidad está en el pueblo, porque hay mucha infidelidad, hay mucho desorden, hay mucho adulterio, y uno tiene que bregar con eso. Pero Dios dice: si te arrepentís ahorita, yo te doy una oportunidad, porque si te agarro de donde más te duele, no voy a dejar nada. Entonces Dios les da una oportunidad más. Les da una oportunidad más. Hermano, qué bendición. Si usted tal vez en esta mañana está a punto, tal vez Dios está a punto de decir: hoy te disciplino, y todavía podés regresar a Dios, todavía podés volver a Él. Porque llega un momento donde ya no hay regreso, donde ya no podés recobrar lo que perdiste, donde ya no hay arrepentimiento, hermano. Ahorita Dios dice: te doy chance. Está bueno, todavía me temes, todavía hay temor de Dios en vos, hay algo en vos que todavía me ayuda a mí, y yo digo: no te acabo. Pero llega un momento donde el endurecimiento del pecado llega a nuestras vidas y ya nosotros ya no tenemos regreso. Y esto es lo que nos muestra el texto, que Dios puede cambiar. En la primera ocasión, Dios dice: me arrepiento. ¿Por qué? Porque Amós le pidió perdón. En la segunda no le pide perdón, pero hay temor de Dios todavía, un poco de temor de Dios. Pero en la tercera, diga conmigo la plomada. Diga conmigo la plomada. Ya no hay temor de Dios. Hay endurecimiento del corazón, hay dureza del corazón, hay tristeza en el corazón de Dios, porque la gente pierde el temor de Dios. La gente ha perdido el temor de Dios. Nos metemos en las iglesias evangélicas, levantamos las manos, exaltamos a Dios, pero vivimos vidas de injusticia y ofendemos a Dios con nuestras faltas. Pero Dios tolera el pecado. Si nos humillamos, todavía hay oportunidad. Pero el problema es que el pueblo ya no está ni pidiendo perdón. El problema es que el pueblo ni tan siquiera pide perdón, ni tiene temor de Dios. Entonces viene la plomada. Y la plomada, como muchos lo saben aquí, que saben más de eso, porque hay empresarios que son constructores, hay constructores, hay gente de la construcción, hay gente que ya construyeron, saben perfectamente que es una bola de plomo, un trompo de plomo con un cordel que uno, hermano, pone en la pared para ver si está a plomo, si la pared está inclinada o si la pared está recta. La plomada, hermanos míos, mide y demuestra si el muro está lineal, está recto, o si alguien ha fallado en la construcción del muro. ¿Y sabes cuál es el problema? Hay paredes que se hacen para resistir edificios. Y si esa pared no está a plomo, si usted le pone la plomada y si está inclinada la pared, entonces todo el edificio está en riesgo. Entonces Dios le demuestra la tercera visión, que no se puede explicar sencillamente. Las langostas las entendemos, el fuego lo entendemos, pero un plomo, una plomada no. Entonces Dios le viene, que es el arquitecto, que es el constructor, y le dice al profeta: vení para acá, Amosito, vení para acá, vení. Quiero que vos, que sos mi constructor, quiero que vos, que sos el constructor, vengas a ver esto que te voy a enseñar. Puso la plomada en el muro de Israel y el muro está defectuoso. El muro
está defectuoso. Mira el versículo número 7. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Mire bien, y en su mano una plomada de albañil. Entonces primero el Señor se pone a la par del muro. En la mano una plomada, el cordel rectilíneo, ¿verdad?, con la punta de plomo para ver si se inclina o no la pared. ¿Y cuál es el punto? Mira la pregunta: ¿por qué hace esto Dios? Porque Él quiere que el mismo profeta se dé cuenta la maldad, que el mismo profeta se dé cuenta de las fallas que tiene el muro. O sea, aquí no lo deja a discernimiento de Amós, sino que aquí es Dios explicándole a Amós por qué el muro está torcido. Mira el versículo número 6, perdón, el versículo número 8. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no toleraré más. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo: el silencio de Dios. Aquí ya no podés interceder, aquí ya no podés pedir. ¿Por qué? El profeta quería interceder por el pueblo, pero Dios dice: no toleraré más. ¿Por qué? Porque la plomada es el punto donde Dios dice: ya no más, ya no voy a tolerar esta situación, ya no voy a retroceder más. Ahora te toca la disciplina. Ojo con esto, poneme atención en lo que te voy a explicar. Esto es teológico y bíblico. Número 1, el juicio de la langosta era terrible porque iba a haber una gran hambruna. Entonces Dios cambió el castigo y dijo: fuego. Entonces el profeta intercedió porque el fuego es terrible y no iba a dejar a nadie vivo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando ya llegamos a la plomada, quiere decir que Dios va a poner un castigo siempre. No va a ser tan grave, tal vez no va a ser tan difícil, pero es que ya no hay manera de poder perdonarte. Ya no hay manera de poder librarte del juicio. Dios tiene que disciplinarte. ¿Por qué? Porque topaste la cuerda de Dios. Porque cuando te pusieron la plomada, oíme bien, la pregunta teológica que hacen los grandes eruditos es: ¿a qué le pone la plomada a Dios? Número 1, pongámosela a su vida espiritual. ¿Cómo la tiene su vida espiritual? Aquí hay personas que no tienen edificio de espiritualidad, tienen champas nada más, que cuando les ponemos, ¿verdad?, la plomada, solo láminas han construido, no han puesto nada más que solo láminas, no han puesto paredes, no han puesto edificios, no han puesto ladrillo, sino que han construido nada más, hermano, pequeños lugares donde se están refugiando, ¿verdad? Y pongámosle la plomada a tu vida espiritual, que no te congregás, que no lees la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra vida espiritual está panda. ¿Y qué significa que esté inclinada la vida espiritual? Que estamos apartados del plomo de Dios. El plomo de Dios. Estás separado de Dios. No tienes pasión. Mira, el día lunes vino el pastor Luis Hernández. Y él vino a predicar un mensaje precioso. Él está pasando por una enfermedad dura. Y le diagnosticaron la muerte de un solo. Pero dice él en el testimonio: yo he tenido que reconocer con esta enfermedad que yo no estaba apasionado por Jesús. Que yo venía haciendo las cosas de mi vida sin amor para Dios, sin compromiso para Dios, sin meterme con pasión en las cosas de Dios. Hermano, un predicador, un pastor, yo lo gradué, yo lo ordené, yo he visto cómo ese hombre ha trabajado en la obra y aún así él reconoce que hacía las cosas sin amor para Dios. Imagínense la cantidad de personas que hay en esta mañana en esta iglesia. ¿Cuántos de nosotros venimos sin amor? ¿Cuántos de nosotros no estamos comprometidos? Y si les ponen la plomada del Señor, van a salir defectuosos. Dios evalúa lo que hemos edificado y no vamos a poder salir bien, porque la plomada no solamente ve la inclinación del muro, sino que se nota que tu vida también fue mal construida.
Veamos por qué este pueblo estaba así. La plomada expuso los peores errores que había en la nación. Lo primero, una vida religiosa hipócrita. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 21. Eran hipócritas porque ellos iban al templo y adoraban a Dios, pero lo hacían solo por compromiso, porque su vida espiritual, hermano, era deshonesta. En el templo eran una cosa, pero afuera del templo eran otra. Mire lo que dice el versículo 25, 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras ¿qué? A mí que vengas el domingo no me interesa. A mí que vengas a levantar las manos el domingo no me importa. Aborrecí tus fiestas, aborrecí los domingos del culto, que venga un cantante, que venga un pastor, a mí no me interesa. Aborrezco eso. Ve el 22. Y si me ofrecisteis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz que de vuestros animales engordados. Pastor, aquí le traigo una ofrenda jugosa. Amén, hermano, gracias, aleluya, se la recibo. Pastor, aquí le tengo una buena ofrenda para la iglesia, para que paguemos esto, lo otro. Amén, venga para acá, venga a su reino esa ofrenda. Pero ¿sabes qué? Ante los ojos de Dios eso no es nada. ¿Por qué? Mire lo que Dios quiere, versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé. Deja de estar cantando. ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Bien bonito se te oye, pero ¿sabes qué? No voy a oír tus alabanzas. No voy a escuchar tus alabanzas, no voy a recibir tus ofrendas, no voy a escuchar tus alabanzas, tus fiestas dominicales no me interesan. Pero una cosa te digo, versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué quiere decir? Si vas a venir a la iglesia y vas a golpear a tu mujer, todas tus ofrendas para mí son aborrecibles. Si vas a venir a la iglesia y a tus empleados no les pagas el sueldo, entonces estás perdiendo el tiempo conmigo, porque lo que yo quiero es un pueblo cristiano que sea justo, honesto, que no haya injusticia en sus vidas, que no haya injusticia en la vida de mi nación. Que los cristianos se comporten bien, que tengan su esposa, que sean honestos en su matrimonio, que cuiden sus hijos, que trabajen honestamente y que me vengan a adorar y yo voy a recibir su alabanza, su adoración y sus ofrendas. Pero no vengas a creer que yo voy a recibirte tus ofrendas, tus alabanzas, si cuando te pongo la plomada me doy cuenta que no me amas verdaderamente. No me amas, porque si me amaras, guardaras mis mandamientos. Si me amaras, amarás a tu esposa, amarás a tus hijos. Y mira, hermano, una corrupción tan difícil que se levantó en Israel, porque hasta los que eran creyentes recibían sobornos. Había gente presa deshonestamente en los tribunales. Entonces, solo para que usted vea esto. Y es terrible, pero es cierto. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 10. Ellos aborrecieron, mire bien, al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los que. En los juzgados metían presos a un montón de gente deshonestamente, porque sobornaban en los tribunales. Entonces, ponga atención.
¿Qué reveló la plomada? Poneme atención. Que el sistema religioso era hipócrita y defectuoso. Que los juzgados estaban llenos de corruptos. ¿Y sabe qué es lo más difícil? La familia también era corrupta. Porque en el capítulo número 2, el capítulo 3, Dios va a rugir. Dios va a rugir. Mire lo que dice el 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Cuáles maldades? Solo noten esto. Solo noten esto. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo número 7. Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Qué vemos con la plomada? Que la familia, en la misma casa, el esposo se acuesta con la misma mujer del hijo. En la familia hay deshonestidad. En los juzgados hay deshonestidad. Hermanos, en el templo hay deshonestidad. Porque venimos aquí a la casa de Dios, pero vivimos como nos ronca la gana. La plomada revela que tanto la familia es deshonesta, como los tribunales son deshonestos, como el mismo templo es deshonesto. Porque la gente llega a la casa de Dios con hipocresía, pero realmente ellos viven lejos del Señor. ¿Qué revela la plomada? Que se ha perdido el temor de Dios. Hermanos, si la plomada se fuera puesta el día de hoy en nuestras vidas, si la plomada fuera puesta para ver lo que hay en nuestros celulares, para ver lo que hay en nuestras casas, para ver el desorden que estamos viviendo, ¿qué encontraría Dios? ¿Sabe qué es lo más difícil? Solo escucha este versículo. El pueblo evangélico se ha vuelto el lugar de las peores deshonestidades. Porque está bueno que los impíos vivan como quieran, pero que en una casa de Dios, en la misma iglesia, se mienta, se robe, se adultere. Hemos perdido el temor de Dios. De tal manera que ahora ni los jóvenes tienen temor de Dios. Porque tenemos que ser honestos. El Israel tenía que construir una vida espiritual grande, pero ellos construyeron un muro inclinado, separado de Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque desecharon a Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es la piedra angular. ¿Y sabes qué es la piedra angular? La piedra angular es la que le da sentido a la construcción. Cuando se termina, hermano, cuando una persona hace una puerta y de repente en la misma puerta él tiene que darle un arco a esa puerta, en el centro, esa piedra que coordina todo el sentido de la construcción, esa es la piedra angular. Y dice el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios ha desechado a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos que nos creemos grandes creyentes hemos desechado a Jesús. Porque nosotros hacemos nuestra familia como nosotros queremos. A mí me enseñaron a estar acompañado, entonces yo vivo acompañado. A mí me enseñaron a robar, entonces yo robo. Hermanos míos, la piedra angular tiene filo. Y si usted quiere hacer su vida a su propia manera, haga su construcción que se le va a caer. Pero Cristo quiere ser el sentido de tu vida. Cristo quiere meterse en tu familia, quiere meterse en tu crianza, quiere meterse en tu negocio, quiere meterse en tu vida. Deja de desechar a Jesús y pon la piedra angular que le da sentido a la vida del creyente.
dejemos de ser cristianos solo los domingos y comencemos a ser cristianos todos los días de nuestra vida. Y que lo que vivimos aquí, lo vivamos también en la calle. Y que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios. La Biblia dice en Mateo 21, no lo busque. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, versículo 42 al 44. ¿Cuántos aquí nos hemos convertido en religiosos? Pero si vemos la plomada, nos damos cuenta que nuestra familia está destruida, que nuestra forma de adorar a Dios no es la correcta y que nosotros como cristianos hemos dado un testimonio terrible en nuestra ciudad. Hermanos, la plomada revela que ya no va a haber oportunidad, pero si en esta mañana volvemos a Dios y comenzamos a construir con Cristo nuestra vida espiritual y comenzamos a ser más honestos y comenzamos a vivir más en rectitud y comenzamos a esforzarnos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, entonces vamos a tener un destino diferente. Construyamos entonces una vida espiritual digna de la gloria de Dios y quitemos, hermano, aquellas cosas que no son agradables y comencemos a construir algo honesto, que lo que vengamos a creer en la iglesia es lo mismo que creemos en la calle y que lo que vengamos a hacer a la casa de Dios sea lo mismo que hacemos fuera del templo, y vamos a comenzar a ver que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero la plomada revela que tu fundamento, que tu fe está torcida. Si en esta mañana nos hemos dado cuenta que hemos sido deshonestos para con Dios, entonces volvamos a Cristo, que es la piedra angular, y edifiquemos un nuevo edificio y volvamos a comenzar con Dios y renovemos nuestras fuerzas para seguir adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana.